Perfecto, pues muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda fase de la consulta para este proyecto que, que concursó México a través de una convocatoria de la UNESCO y la Unión Europea para el fortalecimiento de las industrias culturales y creativas. México participó, como bien saben, con un proyecto para fortalecer los medios comunitarios e indígenas y pues esta es la segunda fase de este proyecto. Les agradecemos mucho a todos que nos acompañen el día de hoy. Hoy es la segunda sesión de este segundo grupo de trabajo de conectividad, e infraestructura. Así que les damos la bienvenida también a todas las personas que nos acompañan en este día tan patrio a través de las redes sociales, a todas las organizaciones y a todas las instituciones que nos hacen favor también de replicarnos a través de sus medios. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y pues para dar inicio, ya nos conocemos todos, entonces, o no sé si hacemos rápidamente una ronda de presentaciones, nada más para saber quiénes somos y de dónde estamos, si les parece, para que quede en el récord. Yo soy Xóchitl Pimienta, Presidencia de la República. Voy a empezar presentando, dándole la palabra a los miembros coordinadores de este equipo y ya. Gaby. Muchas gracias. Yo soy Gabriela Velázquez y coordino el sector de comunicación e información de la oficina de la UNESCO en México. Bienvenidos. Gracias. Sandra. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra Ordóñez. Yo soy asistente de este proyecto y también del sector de información y comunicación de la UNESCO. Gracias. Alfonso. Alfonso. Hola, buenos días. Soy Alfonso Castellanos. Soy miembro del equipo consultor de este proyecto, junto con Blanca Cruz, que el día de hoy lamentablemente no va a poder estar con nosotros, pero que se ha mantenido en contacto y trabajando con varios de ustedes previo a esta reunión, como vamos a tener oportunidad de comentar más adelante. Muchas gracias, Alfonso. Marta Tudón. Hola, buenos días. Soy Marta Tudón. Soy la coordinadora de derechos digitales de Artículo 2000. Muchas gracias, Marta. Arantxa. Hola, buenos días. Arantxa Riveros, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de parte de Inclusión y Transformación Digital. Gracias. Carla Velasco. Soy Carla Velasco y soy parte de la organización Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad en el área de asuntos internacionales. Gracias, Carla. Javier, por favor. Hola, Nali. Nos toca Javier Jiménez. Soy jefe de departamento del programa de apoyos a la cultura multilingües y comunitarias y de culturas populares. Floriberto. Hola, buenos días. Soy Floriberto de Tlahuitoltepec, de Radio Jumboj, en Oaxaca. Muchísimas gracias. Margarita. Hola, buenos días. Margarita Navarro, del área de información de la Subsecretaría de Comunicaciones. Muchas gracias. Alejandro. Buenos días. Soy Alejandro Cárdenas, director de Ibero 90.9, en representación de la red de radios, red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Muchísimas gracias, Alejandro. Nomoni, buenos días, bienvenido. Nos estamos presentando, nada más si se presentan, por favor. Su nombre y de dónde nos acompañan. Buenos días, Bonifacio Iturbide Palomo de Radio Josepan, desde aquí de Quetzala, director de comunicación de la Unión Cooperativa Josepan, de los pueblos Nahuatl, también los mestizos que incluimos esta organización. Gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días. Pues muy buenos días a todos, bienvenidos. Y para dar ya inicio a los trabajos más formales de esta mesa, le voy a hacer la palabra a nuestro consultor, Alfonso Castellanos. Por favor, Alfonso. Gracias, buenos días nuevamente. Bueno, primero que nada,
agradecerles su participación a lo largo del proyecto y bueno, creo que una muestra de ello es que el día de hoy, a pesar de que la mayor parte de nuestros compatriotas están gozando de un merecido descanso, la motivación que tenemos todos de participar en este proyecto nos está reuniendo aquí. Y recordar un poco que estamos en la segunda etapa de este proyecto. La primera etapa abarcó un proceso de consulta a lo largo de varias mesas temáticas en la que se identificaron cuáles eran los grandes temas que tendrían que abordarse para propiciar el mayor desarrollo de los medios indígenas y comunitarios, estos medios, como su presencia en el ecosistema de comunicación mexicano. Y bueno, no es de sorprender que uno de los temas que apareció en repetidas ocasiones es el tema del acceso a la conectividad y a la infraestructura como una de las condiciones que permitirían la sostenibilidad y la mayor alcance y presencia de estos medios. Se constituyó este grupo en el que tenemos una presencia mixta, tanto de instituciones, muy señaladamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tenemos la presencia de organizaciones que acompañan y que han trabajado por mucho tiempo con las concesionarias indígenas y comunitarias, y tenemos también la presencia justamente de los propios concesionarios que en esta oportunidad pueden, digamos, darnos su perspectiva de qué es lo que estarían esperando y cómo estarían visualizando que la conectividad fuera un elemento central para un mayor desarrollo de estos medios. En la primera sesión se abordaron algunos de los temas más importantes y el grupo designó a una coordinación y una relatoría que están a cargo la coordinación de Aranza como representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la relatoría que está a cargo de Carla Velasco, representante de la organización Redes AC, que tiene también una trayectoria de trabajo en este y muchos otros temas relacionados con los medios indígenas y comunitarios. A diferencia de las reuniones a lo largo de la primera etapa, que eran, digamos, más extendidas y en las que la idea era captar las opiniones, propuestas, puntos de vista de todos los integrantes del equipo nacional, ahora esta segunda etapa está más abocada a ubicar acciones concretas que estarían estructuradas en un plan de trabajo que está proponiéndose plantearse resultados concretos, plantearse un calendario específico que cumplir, plantearse compromisos o responsabilidades de cada uno de los participantes, con la idea de que a lo largo de estas 5 sesiones que les estamos proponiendo, se pueda reflexionar y llegar al final de estas 5 sesiones con una serie de propuestas específicas que se podrían iniciar a partir de enero del año que entra y que a lo largo de los primeros 6 meses del año todo este grupo pudiera dar seguimiento para ver cuáles son los resultados, si hace falta agregar, ajustar, modificar, incorporar nuevos interlocutores, incorporar nuevas instituciones y poder ir midiendo cuáles son los efectos, los impactos desde el punto directamente de los concesionarios, que son quienes tendrían que estar beneficiándose o no de este esquema de colaboración. También una parte muy central de este proceso es dejar de ver la relación entre concesionarios e instituciones como una relación vertical en la que las instituciones
proporcionan recursos, proporcionan conocimiento, proporcionan infraestructura y los concesionarios reciben como, digamos, como las contrapartes que están en un proceso, reciben por justamente esa posición asimétrica, reciben estos recursos, reciben estos conocimientos, sino que estamos planteando una relación más horizontal en la que ambas partes tienen que aportar y ambas partes salen beneficiadas y integran un proceso, digamos, sinérgico de cooperación y de colaboración. A lo largo de las 15 días que pasaron de la primera reunión hasta ahora, el equipo de coordinación ha ido adelantando en una serie de temas que se trataron, ya ellos nos van a platicar de qué se trata, y la idea de esta reunión es justamente recibir información por parte del equipo de trabajo que han avanzado, que le proponen al grupo, y por parte del resto de los integrantes poder interactuar, retroalimentar y ir decidiendo cuáles serían los siguientes pasos a tomar para dirigirnos hacia un ecosistema de medios indígenas y comunitarios con un componente muy fuerte y muy autosustentable de conectividad e infraestructura. ¿Cuáles serían los esquemas a través de los cuales podemos alcanzar estos fines? Entonces, si les parece, le daría yo la palabra al equipo de coordinación, a Arantxa y a Carla, para que nos comenten cuál ha sido su trabajo en estas últimas 2 semanas y qué tendrían que proponernos al grupo para seguir avanzando. Muchísimas gracias, Alfonso. Pues adelante, no sé, Arantxa o Carla, ¿quién va a tomar la palabra de ustedes? Cualquiera de las dos. Una y otra, o sea, no importa. Bueno, les comentamos, durante estas 2 semanas hemos estado viendo, a partir de la reunión pasada acordamos en que sería muy prudente poder tener un pequeño formulario en donde pudiéramos estar planteando algunas características en temas de conectividad y en temas de radiodifusión. ¿Esto para qué? Para lograr cubrir aspectos básicos como si en la comunidad o en los sitios en donde se encuentran todas estas radios cuentan con la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo las transmisiones. Entonces, hicimos un formulario, es muy básico, pero lo que queremos en este momento es que ustedes puedan ver la primera versión de este formulario, que podamos entre todos retroalimentarlo e ir incorporando los campos que creemos necesarios que puedan ser de utilidad para poder establecer como un primer diagnóstico. Lo que buscamos es, por una parte, lograr mapear con toda la información que ya tenemos en la SST, si las zonas cuentan con algún tipo de cobertura o no, si es cierto que tienen esta cobertura o tienen alguna otra forma de acceso a conectividad. Y por otra parte, intentar ver cómo están distribuidas todas las radiodifusoras. Les voy a compartir rápidamente el primer ejercicio que hicimos para que lo tengan. De todas formas, yo se los compartiré y ahí Carla me apoyará. Los compartiremos vía correo o por el chat en este momento, si también gustan. Básicamente lo que buscamos este formulario lo retroalimentemos todos los participantes, pero también consideramos que hay otros participantes que no se encuentran en este momento en la mesa y que pueden ser de gran ayuda para poder lograr tener un efecto mucho mayor. Entonces, básicamente son los datos de contacto. Lo que buscamos aquí también es que tengamos un punto de conexión siempre en caso de alguna duda sobre la información que tengamos. En cuanto a temas de conectividad, perdón, ahí estamos, si lo ven bien me dicen. Tenemos como campos básicos, campos en donde queremos localizar perfectamente dónde estamos en temas de longitud, latitud, estados, municipios y localidades,
que aquí les anexé en la pestaña de base de localidades alguna información que podría serles de utilidad para poder llenar estos primeros datos. Y también preguntas básicas, si cuentan con servicio de internet, en caso de que cuenten cuál es la velocidad de subida y de bajada con la que cuentan, nombre del proveedor del servicio y observaciones, a lo mejor si el servicio no es constante o cuentan con un servicio de alguna antena satelital. Esto es, como les digo, una versión básica. Lo que nos va a dar es como una primera visión de lo que tenemos en nuestras comunidades. En temas de radiodifusión, lo que estábamos viendo es, en este caso, un nombre de la emisora, el estado y municipio en donde se encuentran, la localidad, qué banda y qué frecuencia utilizan, la forma de transmisión. En la forma de transmisión estábamos considerando si es en aire, señal analógica, digital, por internet o por cable. Si tienen los datos de la cobertura, del radio de cobertura por kilómetros, el área de cobertura, si es rural o urbano, si han enfrentado algunos problemas de interferencia con otras emisoras y problemas técnicos a los que se enfrentan durante la transmisión. Es decir, si cuentan con algunos que nos los puedan describir para saber también qué tipo de problemas nos vamos a estar enfrentando. Y a la par, equipamiento con el que cuentan. Esto, obviamente, puede ir creciendo tanto como nosotros vayamos revisando las necesidades o algunos campos. En este caso, Margarita también ya tiene algunas observaciones específicas sobre el formato y me gustaría que pudiera comentarnos algunas de ellas, y creo que entre todos, por lo que logremos ver, ahorita les mando por el chat el archivo para que sea mucho más fácil para ustedes que lo puedan ver y que yo no lo esté moviendo, que podamos ir trabajándolo y que esa sea como la primera tarea a la que nos encomendemos. Lo que buscamos es que sea una participación muy dinámica en la que todos vayamos incluyendo elementos que consideramos importantes. Se me ocurre que también podríamos estar hablando de algunos temas como que tengamos, sobre todo en el tema del establecimiento legal de las concesiones o etcétera. Pero eso sería como el primer punto a tratar en esta reunión, si les parece. Súper, muchísimas gracias. Carla, no sé si quieres agregar algo. No, hasta ahora no, como dice Aranza, la invitación está pues a los que están aquí presentes y también a los que se anotaron a la mesa de trabajo, bueno, a esta mesa de trabajo, que nos den pues los comentarios sobre el documento y nos hagan saber a quiénes les gustaría estar dentro de este proceso, acompañando y gestionando con actores importantes que nos puedan ofrecer información. Perfecto, muchísimas gracias. Alfonso, no sé si quieres hacer algún comentario a esto último. Sí, digamos, aquí la idea es si podríamos tener una primera ronda de si hay dudas en cuanto a cómo llenar el formulario o si hay alguna propuesta de agregar o modificar algunos de los campos. Y como hemos estado haciendo en otras reuniones, dado que es un formulario que tiene su complejidad, podemos también plantear un plazo para que se hagan llegar a la coordinación y a la relatoría de este grupo observaciones en un plazo de algunos días e incluso que varios de quienes participan en este grupo hagan un primer ejercicio de llenado y también una primera propuesta de cuál es el alcance que podría tener este ejercicio de incorporar el mayor número posible de concesionarios en responder a este cuestionario a través de, digamos, los contactos y las conexiones que los distintos concesionarios y organizaciones tienen, de manera que podamos tener una cobertura lo más amplia posible. De entrada sabemos que
el universo de quienes operan radios, ya sea con concesión o sin ella, es muy grande y no lo vamos a poder cubrir en su totalidad, pero la estrategia sería tratar de poder tener una cobertura lo suficientemente amplia como para darnos un panorama de cuál es la situación que prevalece en este ecosistema, y que esto le da elementos muy útiles a la SCT y a otros interlocutores institucionales, como para tener este mapa de dónde están y en qué condiciones de conectividad. Entonces creo que esta primera ronda podría ser un poco de si cualquiera de los participantes tiene dudas o tiene propuestas en cuanto a cómo llenar el formulario, qué campos agregar o de algún otro tipo que pueda enriquecer y llevarnos a esta versión, digamos, ya que circularía. Y también en cuanto a proponer la manera en la que podemos hacer que este formulario pueda llegar al mayor número posible de personas que lo contesten y retroalimenten este proceso. Buenísimo. Adelante, Gaby. De Yadir está haciendo un muy buen comentario ahí. Ahorita la ponemos. Adelante, Gaby. No, pero tú y después le decimos a ella nada más que lo deje para que quede en el video. Sí, además de la iniciativa de Yadira, que es también muy buena, a lo mejor lo podemos difundir a través de redes sociales. De entrada, ponerlo en las redes sociales de UNESCO y de todas las que hemos estado transmitiendo, que sí que hemos tenido seguidores de varios estados. Y a través de esta publicación solicitar que todos los interesados puedan ayudar a llenar. El asunto va a ser pues reunir efectivamente o concentrar, consolidar todo lo que se reciba, pero ese puede ser un primer paso. De acuerdo. Adelante, Marta. Gracias. Primero quiero celebrar que exista este esfuerzo. ¿No se escucha? Si te escuchas bajito, pero ya, sí se escucha. Sí, perfecto. Pues antes que nada celebrar que esté existiendo este ejercicio, porque de la sesión pasada me quedaba la impresión de que se pensaba que ya existía un diagnóstico por saber dónde corrían los cables, y justo señalaba que no era posible si no se hacía realmente una línea de base sobre cuáles son las condiciones con las que opera la conectividad donde sí hay, ¿no? Creo que me quedan las preguntas sobre justamente cómo se desplegaría, digamos, el cuestionario, porque tendría la impresión de que ahorita por la pandemia obviamente nadie puede ir a preguntar casa por casa, y si lo juntamos con las condiciones de las comunidades, es que probablemente les vaya a llegar a comunidades donde hay internet, donde les puedan hacer llegar esto, donde tengan dispositivos, etc. Entonces no sé si podamos complementar este ejercicio con hacer estudios que no dependan de que las personas tengan en ese momento acceso a internet para poder conectarlo, porque el problema es que no tienen acceso a internet, ¿no? Creo que sería muy importante también partir de investigaciones y diagnósticos que ya se han realizado, también comparando, digamos, estudios del INEGI, estudios del INDUTI, digamos que varios recursos que ya están disponibles, el contraste que ha realizado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de los documentos que existen, las radios satelitales, las concesiones que existen, ¿no? Entonces, hay una manera de cotejar, digamos, todos estos documentos para intentar mapear dónde están las comunidades más vulnerables, donde no les va a llegar este cuestionario. Porque ahorita quizás podamos contar con un espectro de las urbes y lugares donde existe conexión, existe caminos, existe electricidad, pero el problema realmente es a los que no les va a llegar el cuestionario, ¿no? Entonces, creo que una manera de poder hacerlo es esto. Y hablando sobre el cuestionario en sí, sí me gustaría como ver, porque parte de conectividad es también cómo las personas pueden disfrutar del entorno y pueden aprovecharlo una vez que están en línea, ¿no? Entonces, creo que sería muy importante ver si podemos añadir algunas variables que digan si la información que está en internet les atrae, si existe como, o sea, si es para las personas relevante tener internet o no, y por qué, ¿no? Y podemos hacer
variables DOMI, donde sea de que por el lenguaje, por los contenidos, por como algún tipo de mecanismo en el que podamos saber por qué no les es de interés a las personas estar. Que creo que gran parte de esto va también que ser por el lenguaje, ¿no? Y pues ya, sería mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias. Marta, no sé si a lo mejor tal vez podíamos hacer, se me ocurre también, por teléfono el cuestionario con quienes no tuvieran la oportunidad de acercarse. Yo le podría pedir a alguien de la oficina que nos ayude con eso, porque yo entiendo que hay gente que a lo mejor no lo puede recibir o que tiene dificultad para llenarlo, ¿no? O para enviarlo, o para descargarlo, no sé. A lo mejor lo podemos hacer también de esa forma, ¿no? Y acercárselo pues de la forma que nos diga, ¿no? Hasta por fax si es necesario. Adelante, Alejandro. Gracias. Sí, justo la pregunta es si la idea de llenar también es para medios públicos, el interés que puedan llenarlo, o solo privados o solo comunitarios. Arantxa. Es para todos. Mientras mayor información tengamos y mayor mapeo de la situación podamos tener, se va a enriquecer mucho más todo el tema de como este primer diagnóstico que buscamos generar, o esta primera imagen de lo que contamos. Yo creo que debemos de hacer el esfuerzo, como le comentaban, de tratar de conjuntar al mayor número de radiodifusoras y de todos los participantes que tengan. Al final de cuentas estamos considerando que esto es como el primer punto de todo un ecosistema. Entonces, la verdad es importantísimo que logremos que la mayoría de los que podamos puedan apoyarnos en esta tarea. Ok, porque supongo que hay asociaciones privadas, ¿no? Como la Asociación de Radiodifusores del Valle de México, por ejemplo, prácticamente todas las radios privadas de la ciudad, que también podrían estar interesados o podría buscárseles. Ellos han estado muy cercanos a medios públicos, sobre todo para hacer campañas vinculadas con la promoción de la radio, la importancia de la radio, y quizás ahí también podría ser. Y nosotros, igual que la MARC, pues podríamos preguntar a nuestros asociados que lo puedan llenar de la red. Y también recordarles que está la red de radios universitarias de México, de la cual también les podemos pasar el contacto. Yo pertenezco a la mesa directiva, pero digamos que estoy ahorita representando a la red en México, pero podríamos también pasarles ese contacto. Muchísimas gracias, Alejandro. Adelante, Carla, y después Alfonso. Sí, solo igual quería compartirles que, bueno, estuvimos hablando en la coordinación, que existe una red interuniversitaria de comunicación comunitaria alternativa y popular en Argentina, que se llama RICAP, quienes hicieron un estudio el año pasado sobre servicios de comunicación audiovisual comunitarios, populares, alternativos, cooperativos y de pueblos originarios en Argentina, que me parece que es un análisis muy rico. Me compartieron el informe final del relevamiento del cuestionario que ellos hicieron, e incluso nos compartieron las preguntas del cuestionario. Entonces, nada más para compartirles que es un documento que vamos a subir a la carpeta por si le quieren pues echar un ojo, si lo quieren revisar. Tiene elementos muy ricos, así como también gráficas muy dinámicas, y la manera en la que está pues analizada la información y demostrada me pareció en general muy completa, y quizás podría tomarse como algo de referencia, ¿no? Y también invitarles a conocer, si conocen otras experiencias en otros países que quisieran compartir, pues también está esa invitación para subir esos documentos a las carpetas que compartimos. Muchas gracias, Carla. Adelante, Alfonso. Sí, en relación, digamos, al universo que podamos proponernos cubrir, creo que sería central que los distintos miembros del equipo pudieran decir qué parte de ese universo pueden cubrir, de qué manera proponen que se haga,
y de qué manera se puede integrar esto en una base de datos que pueda realmente darnos un mapeo que sirva de línea de base para tomar las decisiones. Entonces, en esa medida, podríamos estar pensando que cada uno de los integrantes de este equipo pudiera plantear cuál es el universo que pueden cubrir y a qué otros organizaciones, agentes, etcétera, etcétera. Se me ocurre, por ejemplo, Ojo de Agua de Guillermo, que no forma parte de este equipo, pero seguramente si le hacemos conocer que está este cuestionario y que queremos que llegue al mayor número de concesionarios, poder hacer como esta cadena de agentes que puedan hacer llegar el cuestionario al mayor número posible de concesionarios, y también como que participar en un equipo y con una herramienta de codificación que permita, digamos, procesar fácilmente los resultados y que nos sirvan para ese mapeo poderlo tener de manera, digamos, útil para ubicar cuáles son las situaciones que prevalecen entre los distintos tipos de concesionarios, desde, como decía Marta, algunos que ya tienen el servicio, pero pueden tener, digamos, cierta problemática específica, hasta otros a los que la situación es totalmente diferente en cuestiones geográficas y de cobertura, ¿no? Entonces, creo que ahí sería muy importante que pudiéramos establecer esta estrategia en la que quienes ya estamos en el grupo podamos decir hasta dónde podemos llegar y cómo incorporar a otros agentes que permitan que tenga una cobertura más amplia, ¿no? Muy bien. Adelante, Alejandro. Gracias. Yo creo que como mencionan aquí, menciona Marta, el IFT puede dar la lista de las radios, creo que son más de 1000 en el país, y de ahí de esa lista ya se empezaría a trabajar, porque entiendo que el IFT pues, no tiene los datos de conectividad. Pero creo que con la lista completa, con un inventario, podrían empezar a revisar cómo irse acercando a los que se puedan, ¿verdad? De acuerdo. Muchas gracias, Alejandro. Deyadira, ¿quieres mencionar algo? Y después Javier. Bueno, de la primera iniciativa que había comentado en el chat, es eso, mandar los formularios, el cuestionario que nos presentan ahorita, pues a todas las asociadas de la MART México. Y pues ya teniendo alternativas, como decía, ¿no? Ya sea vía correo electrónico, ya sea por WhatsApp, ya sea vía telefónica, para quienes no puedan responder los cuestionarios por medio de Internet. Y la otra, pues que como comentaban, el IFT sí tendrá una lista de las solamente de las concesionarias y posiblemente hasta de las que están en proceso, pero se estaría dejando afuera las que no son concesionarias, ya sean comunitarias o indígenas. Entonces también está como que un poquito parcial solicitarles a ellos un listado. De acuerdo. Javier, adelante, por favor. Bueno, nuestro interés en particular respecto a la conectividad es que nosotros año con año lanzamos una convocatoria. Entonces, y de hecho vemos reflejado que no todos les llega la información como debiera de ser. Hemos hecho un mapeo para saber qué alcance tenemos y cuál es la limitante. Voy a compartirles mi pantalla. En cuál nos basamos en los datos de la CONAPO, en donde vemos clasificado a los pueblos, las comunidades indígenas, mayoritariamente, en donde nosotros, en el caso de PACMIC 2019 y 2018, vemos que aún no hemos llegado a las comunidades indígenas, que es nuestra población objetivo, y la pregunta que nos hacíamos el año pasado es ¿por qué no llegamos? Justamente, y
en las actividades de campo del personal que tenemos, pues bueno, una de las limitantes es la conectividad y justamente, pues hasta cierto punto, ellos pueden llegar, pueden registrar el proyecto, pueden llenar, algunos llenan el formulario de manera escrita, pero pues bueno, vienen ciertos requisitos que hay que cumplir, como tener el CURP, que se vuelven un poco limitativos para la alta de proyectos, en lo cual teniendo conectividad podemos resolver estas situaciones, también el seguimiento de los proyectos, como también el acompañamiento. Eso, pues, por una parte, para la operatividad, pero para la difusión no estamos llegando, a pesar de que en colaboración con las radiodifusoras del INPI, que estoy aquí mapeando, pues bueno, hay zonas que no hay alcance o simplemente no hay aparatos de recepción. A nosotros nos interesa establecer o identificar puntos de conectividad para exportarlos, para aprovechar en conjunto de nuestros promotores culturales para poder llegar. Hemos hecho convenios con el CONAFE y nos hemos dado cuenta que ellos sí están en el territorio que nosotros queremos abarcar. Comunidades con población menores a 500 habitantes, y justamente son los espacios que queremos abordar y queremos que los proyectos estén presentes. De esa misma manera, junto con el INPI, queremos que nuestras unidades regionales que se encuentran en las capitales y en algunas, podamos moverlos hacia las capitales indígenas, donde hay una comunidad donde se hace comercio. Todas las comunidades bajan a esta localidad. Ese sería el punto donde establecer la conectividad, donde los del CONAFE y sus figuras educativas están operando y ellos están llegando. Pero también estamos conscientes de que tenemos que acompañarlos, de que tenemos que proveerles de todos los elementos para poder alcanzarlos. Por lo que, pues, mi propuesta, y nosotros hemos indagado en buscar la señalización de la IFT, vemos que pues sí hay todavía, no hay cobertura en ciertas regiones. Por esta situación, pues nos gustaría que una de las comunidades que se pudieran conectar, fueran los centros coordinadores del INPI, donde nosotros pretendemos instalar nuevas unidades regionales, extensiones, donde ya podamos acercarnos cada vez a estas comunidades, promover actividades culturales, y ya tenemos un mapeo, ya tenemos personal que podemos mover, tenemos gente que podamos bucar en esos lugares, pero nos falta la infraestructura, nos falta la conectividad, que creo que pues esos datos podemos canalizarlos a los fines de esta reunión y podemos incluir mucho más información para que pues una u otra manera nosotros podamos alcanzar a nuestra población objetivo y otra, la conectividad para ellos. Esto. Muchísimas gracias, Javier. Adelante, Aranza. Justamente ahorita que estábamos viendo todo el gran esfuerzo que han realizado, nos gustaría ver si podríamos reunirnos, Javier, porque es importante comenzar a compartir todos estos ejercicios de mapeos que se tienen. A lo mejor podríamos ver algunas variables, utilizarlas, y esto definitivamente enriquecería pues toda la información que ya tenemos también desde SCT, en donde consideramos información de INEGI, consideramos información de IFT, y pues lo que buscamos también es enriquecerla con toda la dotación de
datos que puedan proporcionarnos. Entonces, definitivo, esto puede ayudarnos muchísimo. No sé si alguien más tuviera algún otro tipo de ejercicio parecido o que ya tengan alguna base. Eso nos va a ayudar a acelerar, digamos, un poco el proceso y también a entender qué tipo de variables que estamos manejando entre unos y otros y cómo lograr unificarlo, ¿no? Está llegando Jesús Astorga. Jesús, bienvenido. Perdón que te agarremos así entrando. Queríamos preguntarte si ustedes tienen algún diagnóstico de conectividad con sus radios ahí en el INPI. Buenas tardes, buenos días. Buen día. Bueno, hay un mapeo que se hizo en algún momento con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en realidad, que es público. Se hizo por ahí del año 2018. De conectividad específicamente en las regiones que se encuentran bajo cobertura de las radiodifusoras, no lo tenemos. No es un estudio, digamos, técnico, científico, es más bien interpretaciones de las coberturas o de la carencia de conectividad que hay en algunas regiones que se encuentran bajo cobertura, ¿no? Es decir, no tendría yo en este momento elementos para mostrar en ese sentido. Podría hablar en términos genéricos, un poco como ya lo mostró Javier Jiménez. Hay mucha complicación, particularmente en la región de Nayarit, Durango, Zacatecas, ¿no? Y hacia el sur, en algunas regiones muy montañosas de Oaxaca, Puebla, en fin, ¿no? Eso es lo que tendríamos. Tendría yo que revisar la información con la que contamos y que de alguna manera es pública. Muchísimas gracias, Jesús. No sé si quieren que revisemos o si alguien tiene algún comentario extra sobre cómo hacer llegar el documento a todas las concesionarias. Y si no, que revisemos entonces el cuestionario para ver si alguien quiere hacer algún comentario o adición antes de que lo enviemos, ¿no? Que creo que esa es la intención de ahora y ya más adelante ponemos una fecha de envío y una fecha de recepción, si les parece. Margarita, ¿quieres decir algo? Sí, perdón. Adelante. Sí, no nada más, sí sería importante si nos pueden compartir la información en el INPI, porque aunque es pública, muchas veces no es posible bajarla completa. Entonces sí sería importante que todos nos los hicieran llegar a través, no sé, de Aranza. Perfecto. Pues ahí le pedimos a Jesús si nos comparte, por favor, la información. Y si quieren, Aranza y Carla, vamos revisando el documento para ver si alguien tiene alguna idea para ayudar incluso a sistematizar, ¿no?, la información. De acuerdo. ¿Quieren que lo vuelva a compartir? Sí, por favor. Ahí está. Se me ocurre por lo pronto que a lo mejor podríamos determinar qué servicio de internet cuentan, si es un servicio de satelital o si es un servicio a lo mejor por fibra o fijo, exactamente. Podríamos a lo mejor poner ahí las opciones, ¿no? Como para que seleccionen alguna de Claro. estas opciones. Ah, sí Una están. especie de desplegado para que también sea Ajá, mucho más exacto. sencillo para todos irlo llenando. Llenarlo. Sí, está buenísimo Y eso. algo que se me ocurría podría ser que si llegara alguien a tener dudas específicas sobre algún tema o algo que no sepan muy bien, podríamos hacer una sesión especial como para intentar pues aclarar todas esas dudas una vez que tengamos como un buen número de personas. Ujú. Y con eso también ir depurando mucho más el formato.
Ah, está buenísimo eso. Sí, claro que sí. Adelante. Perdón, en esta parte, bueno, Sí, Sí. adelante, Margarita. Sí. perdón. En esta parte también considero importante que debemos de relacionar, aquí vamos a ver lo que es las estaciones, ¿no? Si estoy bien, Aranza. La Perdón. conectividad de cada una de las estaciones. Ok, lo incluimos entonces si quieres, Margarita. Ajá, sí, para identificar también lo que es su distintivo y relacionarlas. Yo, Floriberto, quisiera como, no sé cuál se refieran con satelital, si de las empresas que proveen, digamos, con esas antenitas como platos grandes, ¿cómo se llaman? Porque en Oaxaca por lo menos hay otra modalidad que es como un enlace, le dicen vía nano, con antenas nano que hacen un enlace de un punto a otro y llegan a las comunidades. Entonces, si esa misma se le puede llamar satelital, porque esas antenitas, o más bien ese tipo de servicio, por ejemplo, en el caso de Tlahuitoltepec, se manda desde Oaxaca a través de los cerros, se instalan antenas y se van como enlazando la señal. Pero esa conectividad o ese servicio se tiene que tomar de algún proveedor como ya las gigantescas estas de Easy, de no sé cuáles más hay, Infinitum, y se van mandando como a través de esos pequeños antenitas nano, ¿no? Entonces no sé si esa también, con esa ustedes se refieren a satelital, o si no, sería también otra categoría que ahí no está como apareciendo, porque esa se toma de la fibra óptica, si es que hay en la ciudad, y se manda a las comunidades, ¿no? Entonces ahí nada más lo dejo. Muchísimas gracias. Adelante, Carla. Sí, pues ahí se podría especificar, porque creo que es el caso de muchas de las radios, por ejemplo, que se conectan por enlaces punto a punto y que, por ejemplo, se conectan a proveedores pequeños, que es como el caso ahí de Tlahui o de otras comunidades, y ya después justamente se conectan o a través de la fibra o a través de otros enlaces a empresas más grandes. Ahí no entraría como satelital. Bueno, no sé si Aranza quiera completar después. Perdón, está pasando el helicóptero aquí junto. Sí, sí, lo escuchan. Ahí va. Ya. Son 3 helicópteros. Ok. En lo que se refiere a satelital, por ejemplo, en algunas de las comunidades se les da o se les provee internet satelital a las agencias municipales o incluso a las instituciones educativas, que se dan a través de convenios o licitaciones que tiene pues la misma SCT con estas empresas. O también existen empresas de internet satelital, como por ejemplo, no sé, en algunos casos HughesNet o otras empresas similares que también están ofreciendo servicios y que pues también están en algunas localidades rurales. Entonces, no sé, creo que lo que dice Aranza me parece muy, muy importante. Porque yo creo que sí van a surgir muchas dudas en cuanto a las preguntas, ¿no? En cuanto a servicio de internet, sobre la velocidad de subida, sobre la velocidad de bajada. No sé si todas o todos sepamos cómo medir ese tipo de cosas. Entonces quizás podamos hacer algún tipo de, pues, de documento informativo o de guía para que apoyaran a contestar esas preguntas, porque sí me parecen pues importantes. Y también, por ejemplo, en esta parte de cerrar la brecha digital con los medios indígenas y comunitarios, así como en general para toda la población. Por ejemplo, los proveedores pequeños son esenciales, digamos, en este ecosistema, ¿no? Y también es como otra conversación aparte en cuanto a temas de conectividad y en cuanto a las empresas grandes. Entonces, pues sí, no sé qué opinen de hacer esta pequeña guía. No sé si Aranza quiera complementar con algo de lo que estoy compartiendo. Adelante, sí. Súper valioso y a lo mejor podríamos hacer en esta guía los diferentes, o cómo podríamos definir, no sé, un servicio satelital
¿no? ¿Qué elementos lleva un servicio satelital? Algo un poquito más detallado que les vaya proporcionando una guía hacia cómo ir llenando este formato. Sí, consideramos también hay otros medios de conectividad. En el caso del SST hemos tenido pláticas con los, no sé si los conozcan, se les conoce comúnmente como con la asociación WISP, que son estos pequeños como proveedores de Internet en muchas comunidades que no teníamos mapeada. Sin embargo, la información de en dónde se localizan específicamente no la tenemos porque aún no nos las han proporcionado. Pero son elementos que tenemos que ir considerando y que a lo mejor de aquí se puede derivar hacia otras cosas. Podemos hacer, ya existen varios, pues varios como glosarios o varias guías y podríamos irlo elaborando a la par. Súper, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene comentarios a esta primera parte del cuestionario, sino para pasar a la siguiente pestañita. Creo que son 3 ahí, ¿no? Más. De hecho, la tercera, que es base de localidades, es como una guía en donde va a ser más fácil para los primeros perfecto. 4 conceptos que puedan llenarlo. Ok. Adelante. Sí. No, dinos, Aranza. Estas 3 columnas de toda la información que ya hemos revisado y que hemos procesado. Tenemos como estos resúmenes de si cuentan con conectividad o con señal 3G o 4G, si es internet fijo o con algún tipo de cobertura. Pero lo importante es que esto, con este diagnóstico o este formato también nos va a dar un poco de noción si estos conceptos son correctos o a lo mejor no lo son, porque podemos tener una mancha de cobertura en donde digamos sí existen servicios 3G, 4G o algún tipo de conectividad y sin embargo por algunos temas técnicos específicamente en ese punto no existe la cobertura. Entonces esto también nos va a dar la visión de lo que nos estamos enfrentando y a lo mejor puede ser que alguna radio comunitaria o alguna comunidad se encuentre justo en este espacio medio vacío y que necesitamos también ver cómo podemos brindarle eso. Ok. Adelante, Jesús. Gracias, Xochitl. Un poco complementando lo que comenta Carla y Aranza, me parece uno importante sí elaborar, sé que hay muchos manuales en comunidades, pero es importante, digamos, como desmenuzar los conceptos, es decir, muchos de nosotros nos hemos topado, incluso nosotros mismos, con esta problemática de saber qué es la velocidad de bajada y qué es la velocidad de subida, ¿no? Entonces, es importante hacer una especie de, pues, de glosario describiendo estos puntos, el tipo de antena que debes tener, las altitudes, las distancias, las probabilidades de que te afecte una tormenta eléctrica, en fin, una serie de variables que son necesarias, porque incluso puedes tener tu señal que capta probablemente una señal Wi-Fi, pero no necesariamente tiene la estabilidad para soportar envío de voz siquiera, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante ese punto. Lo otro que comenta Aranza, me parece, no sé si puedan pasar a la otra lámina que estaban mostrando hace un momento, donde hablas justo de el tipo de conectividad 3G o 4G. Creo que aquí vale la pena, y no sé, Aranza, si me corrijas en ese sentido, tomar en cuenta que en muchas poblaciones indígenas ni siquiera llegan a la 3G, ¿no? Probablemente estamos hablando de 2G, no sé. Son comunidades o regiones con muy poca conectividad. Entonces, no sé si esto de alguna manera limite el que alguien pueda incluso diagnosticar si cuenta con 3 o con 4G. No sé si eso valdría la pena un poco reflexionarlo. Y me parece que sí es importante que, no sé, también la CONAPO pudiera sumarse porque es quien ayudó con este diagnóstico que les estamos compartiendo, la liga y el documento. Y seguramente hay variables que han cambiado mucho de 2017, 2018 a la fecha. No lo sé, eso es únicamente como complemento de los comentarios. Muchísimas gracias, Jesús.
No sé si alguien tenga algún comentario extra a esta sección. Y otra vez, Floriberto. Adelante, Floriberto. En el caso del internet fijo, más bien como una situación también porque también hay variedades de ancho de banda dentro del internet, si pudiéramos llamarlo fijo. Por ejemplo, aquí en el caso de la región Mije, solo, por ejemplo, en algunas cabeceras como que hay internet fijo, pero sí, como decía el compañero que me antecedió, llegan a 2G. O sea, por ejemplo, ni siquiera hay fibra óptica, o es lo que intento decir, ¿no? Entonces, como esa parte del internet puede, como, por ejemplo, no sé si Telmex lo registre como solo internet fijo, pero tal vez no registre qué calidad de señal tiene, porque incluso además la infraestructura ya está en desuso. Entonces, como por ahí poner, no sé, también si tenga categorías el internet fijo, así como la categoría del inalámbrico, así como la categoría del internet, digamos, de fibra óptica, o solamente las antiguitas de los 80, o cuando Telmex era pública aún, y es la que sigue, después la empresa no le hizo nada más, ¿no? Entonces, por ahí no sé si SST tenga criterios, o el IFT, también de internet fijo. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario extra a esta parte del cuestionario? Parece que no. Si quieres, Aranza, hay otra sección, ¿verdad? Exacto. Oh, perdón. Ahí está, ahí se ve muy bien. No sé si nos quieren ir explicando o si alguien quiere hacer algún comentario a esto último. Adelante, Gaby. Gaby, estás silenciada. Perdón, me pasa toda la vida. Okay. Nosotros hemos estado trabajando con las bases de datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tenemos un vaciado de todas las radiodifusores que logramos organizar. Puedo buscar esa información y por lo menos completar, me parece que esta parte, el campo A, el B, el C, el D, no creo que el E, a lo mejor el F sí. Y no sé, no estoy segura la verdad si tengo las demás, pero por lo menos ya proporcionar un listado que solamente se puede ir verificando. Ok, eso nos podría ayudar mucho, ¿no? Toda la información ayuda. Sí, de acuerdo. No sé si alguien más tiene algún comentario a este último. A este formato. Parece que este está mucho más claro, ¿no? ¿No? Pues parece que no hay más comentarios. Y igual toda la información que puedan ayudarnos todos a enviarle a Aranza, si lo quieren hacer a través de Alfonso, de Blanca, pues está muy, muy bienvenida. Adelante, Alejandro. Gracias. Algunos medios tienen HD y tienen multiprogramación. No sé si eso se contempla también. Radio en radio digital. Y otros tienen radio por internet. No sé si lo estén contemplando. Hablo solo de, sobre todo, radios comunitarias y radios indígenas. Digamos porque entiendo que hay muchos medios con radios, pero eso no tengo claridad si se va a decidir manejar o no. Aranza, no sé si... Creo que es algo que podemos discutir y ponerlo en su momento en la mesa. Y también todo dependerá del objetivo que nos vayamos poniendo como grupo, porque al final tenemos que considerar crear los programas de conectividad, ¿no?, en estas áreas y los programas de radiodifusión. Entonces, todos los elementos que consideremos importantes tenemos que irlos poniendo en la mesa para ver si los incluimos desde el principio o lo hacemos como una segunda etapa. Creo que
eso es algo de lo que se tiene que discutir hacia cómo vamos a ir trabajando, cómo este proceso de trabajo, hacia dónde nos va a ir llevando y qué queremos como lograr para ir enfocándonos y dirigir todos los esfuerzos hacia ese punto. Asumo, bueno, no sé si si asumir es lo correcto, pero creo que podemos ir a la par, ir organizando como pequeños equipos de trabajo en donde podamos sentarnos a lo mejor con la información que recibimos y si contamos con la presencia de CONAPO y con algunos otros actores, como grupos un poco más técnicos que podamos ir revisando la información, mapeándola y como ir dándole un sentido mucho más ya formal o estructurado. De acuerdo, muchas gracias, Aranza. Adelante, Jesús. Jesús, Perdón, tengo adelante. problemas aquí con la conectividad, pero me parece que, digo, no sé, Aranza, considero que el tema de la multiprogramación o de la transmisión para radiodifusoras indígenas y comunitarias, aún desde la experiencia del INPI se ve muy lejana. ¿Por qué? Porque nosotros desde 2008, 2009, cuando inicia toda esta transición en México hacia la digitalización, hubo una serie de situaciones, particularmente de carencias en las regiones que tenemos bajo cobertura. Por un lado, a nivel institucional, el tema de los recursos económicos que son insuficientes para instalar un IVOC o un sistema pues de transmisión en HD, fue complicado. Tenemos ya algunos instalados, sin embargo, el asunto es quién de las comunidades indígenas tiene 2,500 pesos para comprar un sintonizador HD, ¿no? Eso es muy complicado en las regiones migrantes particularmente. Entonces, es un buen ejercicio, por supuesto que es una necesidad, eso también tiene que ver con el tema de igualdad, pero es muy complicado si ni siquiera contamos con infraestructura básica y todo lo que estamos discutiendo en estos grupos de trabajo para imaginar, por lo menos en un corto plazo, esta accesibilidad hacia nuestras comunidades. Creo que es un tema de mucha reflexión, de mucho debate, y me parece que justamente este es uno de los puntos que debemos atacar como equipo nacional en el sentido de buscar algún, no sé si llamarlo lineamiento necesariamente, pero sí un tema que se pueda incluir en algunas otras mesas relacionadas con la sostenibilidad y que tendrá que estar vinculado, por supuesto, al tema de infraestructura, ¿no? Pero la sostenibilidad forzosamente tiene que ver también con la supervivencia de las lenguas indígenas, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto que estoy seguro que todas y todos nuestros hermanos estamos en esa línea, pues, ¿no? Necesitamos buscar plataformas y herramientas y mecanismos que nos permitan fortalecer las cosmovisiones y las lenguas de los pueblos. Pues nada más es a manera de reflexión y de la experiencia en este sentido que tiene el INPI como medio público, pero conformado por comunidades indígenas y para comunidades indígenas, ¿no? Entonces, es distinto la experiencia que seguramente tiene el IMER en este sentido, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Adelante, Alejandro. Está silenciado tu micrófono. Perdón. Sí, yo coincido con Jesús. El estándar IVOC que fue seleccionado por el gobierno de México para tecnología HD ha tenido una muy poca penetración y no tuvo la madurez esperada, ¿no? Sobre todo, como dice, el alto costo de los chips. Y aquí, digamos que sí hay un tema interesante a debatir, que es que pues, tendría que pensarse en ver si hay alguna comunicación con la empresa responsable. Es una empresa multinacional, ¿sí? Para que pudiera ser accesible esto en caso de que se interese, ¿no? Entendemos que si ni en FM hay recursos para conectividad, pues los recursos para esta nueva tecnología quizás son mucho más limitados, ¿no? Pero evidentemente las posibilidades de este tipo de señales que a futuro podrían volverse mucho más viables, pues estamos hablando de la ventaja de transmitir multiprogramación y para radios indígenas y comunitarias, la multiprogramación en varias lenguas, varios idiomas, sería un valor agregado.
Antes, digamos que la empresa dueña se llama Xperi, es una empresa multinacional y se dedica a dispositivos móviles y del hogar, pero es una empresa que en los últimos 5 o 8 años ha cambiado de dueño como 5 veces. Antes era Harris, Ubiquiti, DTS, Xperi, antes era Tessera, y es una realidad que es un reflejo de un mercado movido por una dinámica global que afecta directamente las dinámicas locales, ¿no? Incluso en su reporte del 2019, lo digo porque hemos hecho trabajos académicos vinculados con eso, Xperi reconoce que va lento el crecimiento y muchas dificultades para el desarrollo de su tecnología. Entonces, entendemos que, digamos que va muy lento este avance, ¿sí? Hay que entenderlo, pero nosotros, y es parte de las observaciones también de la red, consideramos que debería de hacerse investigación, no solo el IFT reconocemos su trabajo de algunos foros que han hecho, pero creemos que deberían involucrarse a universidades, a expertos, a radios comunitarias, y que se conozca la experiencia de otros países, América Latina, Europa, y que se pudiera tener una idea de cuáles son las causas por las cuales no ha penetrado y si en algún momento hay algún tipo de accesibilidad o falta por el tipo de empresa que tiene digamos que la tecnología, ¿no? Y que el costo de los chips son altísimos, a diferencia de la europea. Si en algún momento habría la posibilidad de hacer investigación académica, ¿no? Creo que debería de hacerse, debería de estudiarse qué está sucediendo y si es un proyecto que a futuro podría funcionar o si se va a seguir manteniendo la tecnología actual, que no la negamos y nos parece valiosa, pero sí hay elementos vinculados con la industria, con las autoridades, que requieren mucho más poner el ojo a esto en términos de acceso a la tecnología y acceso y derecho a tener elementos que ayuden a tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional. Parece que nadie. No sé, Aranz. Ay, perdón. Adelante, Irina. Hola, Xochitl. Este es un súper tema, o sea, el tema de pensar en radio digital comunitaria o radio digital indígena desde la realidad de las emisoras, pues es muy, muy lejano. O sea, lo decía Jesús, no hemos resuelto ni la parte analógica, por decirlo así, como para pensar en sumarnos a esta ola de la radio digital. Es algo que ni siquiera lo tienen resuelta las radios comerciales pequeñas. Llevamos un retraso, mira, es una estimación, pero llevamos un retraso de por lo menos 20 años con otros países. Y pues no es una urgencia dentro de las radios comunitarias. No solo esta cuestión del diagnóstico que propone Alejandro me parece súper interesante, porque no es solamente un tema de acceso por parte de las radios a la infraestructura necesaria, sino también es una cuestión de la disponibilidad que tengan o el acceso que tengan las audiencias a este tipo de receptores digitales. O sea, es todo un tema. O sea, yo vivo en la ciudad y yo no tengo una radio digital, por ejemplo, y tengo acceso a, digamos que económico, podría comprarla, pero no lo hago. Entonces, algo pasa ahí en cuanto a, mejor me conecto a internet y la escucho por internet. Es una cosa como muy compleja. Creo, y bueno, ya habría que preguntarle a Teocelo cómo le ha ido con esa experiencia, porque según yo recuerdo es la única radio comunitaria que lo ha puesto como parte de su por lo menos plan de sostenibilidad anual. Hicieron una campaña para buscar recursos para poder transitar a la radio digital. No sé cómo les haya ido en términos económicos, ni tampoco si lo pudieron concretar o no desde el punto de vista técnico. Ahora, no sé si también podría contemplarse dentro de esta idea que ha salido de estas mesas de poder tener un fondo para infraestructura. No sé si pueda sumarse esta cuestión de que en este fondo de infraestructura pueda haber un fondo para, pues, explorar las posibilidades de transitar a la radio digital.
podría, luego lo pongo por acá por si los compañeros, las compañeras ven que sea viable ir sumando pendientes a esta lista de qué se necesita resolver y los fondos de autorizarse y aprobarse, cómo podrían ser utilizados. Adelante, Alejandro, perdón. Muchas gracias. Coincido con Irina. Sobre todo buscar a Xperi, ¿no? ¿Por qué está tan caros sus estos, ¿no? Sus radios. Si podría pensar en hacer una venta masiva, reducir costos, eso podría ser una opción. No digo que, o sea, digamos, no es una prioridad. El tema es que sí parecería que hay un tema global que afecta directamente a una industria local, pues porque es una tecnología de una empresa multinacional norteamericana. Hay un tema de propiedad incluso, ¿no? Que no es el tema de esta mesa, pero sí es interesante, digamos, tener una idea. Hay experiencias muy valiosas como la de Radio Guaya, que empezó con radio en onda corta, con un trabajo excepcional, y que a futuro se fueron consolidando ya en AM, pero digamos que las posibilidades están y la posibilidad de la multiprogramación podría hacerse algún experimento, como se menciona, con los recursos que se tengan y probar la tecnología. Y yo sugiero también convocar a universidades que hagan investigación académica también sobre eso, ¿no? Sobre todo radios comunitarias e indígenas, porque se ve muy difícil en general, pero creo que vale la pena explorar casos también de otros países, aunque sé que no es la prioridad. Pues el tema es que ahorita no lo es, pero en 10 años, ¿qué sucederá, no? Con las tecnologías análogas, no lo sabemos, pues, ¿no? No tenemos mucha claridad. Tendrá que haber un apagón analógico eventualmente, o quizás se detiene. Esto no es un problema ahorita, pero no sé si en algunos años pueda hacerlo, o quizás simplemente que se revierta una decisión que ni siquiera fue tomada por este gobierno, sino hace ya más de 10 años. Y si en algún momento se va a cambiar el estándar, ¿no? Que yo creo que es casi imposible, ahí lo dejo nada más sobre la mesa como reflexión. Muchísimas gracias, Alejandro. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Adelante, Marta. Yo, y después yo Floriberto. también voy. Sí, adelante, Marta, y después Floriberto. Gracias. Me parece muy interesante lo que están mencionando Irina y Alejandro sobre el fondo y qué tiene que pasar para que eventualmente podamos migrar a la parte digital, porque yo creo que el resultado de este levantamiento va a dar más allá sobre las políticas que se requieren únicamente para, digamos, el despliegue de la infraestructura, de los cables y del espectro, etcétera, ¿no? O sea, tiene que ver más también con cómo vamos a garantizar que exista sostenibilidad de lo que se llegue a poner, es decir, al final, para que pueda existir un acceso a internet, un acceso a la radio, etcétera, tienen que haber otras condiciones previas, como por ejemplo, pues que las comunidades tengan acceso a electricidad. ¿Qué significa esto? Que si bien alguien no va a poder estar dando mantenimiento seguido, quizás podamos pensar en algún tipo de energía sustentable que pueda ser, o sea, que pueda ser como más sostenible a través del tiempo, ¿no? Igual, creo que sería muy necesario tomar en consideración que muchas de estas áreas son súper remotas, entonces para que pueda llegar a haber electricidad y puedan llegar a haber cables, pueda llegar a ver lo que sea, hasta para conectar los dispositivos de los que van a poder acceder a, ya sea a la radio o si es a internet, pues se necesitan caminos, ¿no? Se necesita una buena infraestructura de transporte para que puedan llegar y para que no sea tan lejano el que las comunidades puedan traer esos equipos, puedan apropiarse de las tecnologías y que no solamente alguien llegue, se las ponga y al final no sepan qué hacer con ellas, etcétera, ¿no? O sea, creo que hay que pensar en más que, o sea, parte de migrar de lo analógico a lo digital es también considerar cómo esto puede llegar a ser sostenible en el tiempo y cómo estos fondos pueden llegar a utilizarse de una manera estratégica donde no exista una solución homogénea para todas las circunstancias, porque
pues muchas poblaciones tienen diferentes condiciones geográficas, diferentes condiciones climáticas, es decir, en algunas las cosas se van a oxidar porque tienen índices de humedad súper grandes, en otras, o sea, hay que considerar estas variables, pues, al momento del diseño de las políticas. Y creo que por eso es muy importante pensar, igual y no en este momento, pero tenerlo en la agenda, en qué se va a destinar el fondo, ¿no? ¿Cuáles son, o sea, a partir del levantamiento, a partir del diagnóstico que se pueda realizar, más a fondo, sabiendo dónde están las comunidades, etcétera, cuáles son las circunstancias en específico, cómo podemos hacer un fondo que realmente les sirva a las comunidades para que no se quede en internet una vez que ya no sea rentable o que cambie la administración, pues sí, cada 6 años, ¿no? Ya, gracias. Muchas gracias, Marta. Adelante, Floriberto. Está silenciado tu micrófono. Perdón, iba un poco también en ese sentido de la compañera, para empezar como yo concentrándome, o por lo menos dentro de la región Mije o como Radio Humbo, nosotros sí como concentrarnos por una parte sobre la infraestructura. Y no solamente la infraestructura, digamos, como las antenas, yo creo que también los espacios mismos, ¿no? Entonces, sí, pues pensamos en antenas y el cable y todo el rollo, pero sí también el lugar de donde vamos a operar todo ese, digamos, esa conectividad. La segunda, bueno, también esta era de la luz, ¿no? Infraestructura de la luz, infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, por ahí yo iba también. Y esta parte también lo que nos interesa, por ejemplo, en concreto a nosotros, por lo menos tener fibra óptica. O sea, eso es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, está pasando la autopista de Oaxaca al Istmo y yo sé que por ahí está pasando la fibra óptica. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esa fibra óptica entre ya a las comunidades? Porque ahí está la fibra óptica, pero no lo podemos sacar nosotros por ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para acceder a esa fibra óptica y que esa infraestructura no corra a cargo de nosotros, que corra a cargo de un ente público? Por ahí decía López Obrador que puede ser con la CFE. O sea, cómo nosotros nos montamos en lo que ese personaje está proponiendo y nosotros, por lo menos digo, en toda la región Mije no hay telefonía fija y por eso decía yo, menos fibra óptica. Entonces, es la cuestión más concreta, porque es una cuestión práctica que nosotros sabemos y conocemos, más allá de estudios académicos que podríamos también abordarlos, pero siento yo en lo personal que sí se hace el estudio y se queda ahí archivado. Y yo no sé si, y tal vez vaya como pasarme del comentario, pero por eso yo decía, yo sé que IFT, SST, INEGI tiene estudios, pero en cuanto a la práctica digamos, de proveer de infraestructura a las comunidades, es nulo, pues, o sea, no existe. Entonces, yo sí, como, no sé, no he estado en las reuniones anteriores, no sé cómo haya estado, pero lo que hemos comentado en el interior de Humbo es que sí, básicamente lo que necesitamos es fibra óptica en las comunidades. Ya después, si pasamos a lo digital y todo ese rollo, también, o sea, no podemos hacerlo si no existe fibra óptica en las comunidades, ¿no? Hasta ahí yo lo diría con esto de la infraestructura y conectividad y cuál es mi prioridad o cuál es nuestra prioridad en este caso, ¿no? Que sería esa. Muchísimas gracias. Adelante, Carla. Sí, pues completamente de acuerdo. De hecho, lo platicamos también en la coordinación. ¿Cuál sería el objetivo de hacer este estudio y que no se quedara únicamente en un estudio? Y bueno, la idea, además de que tengamos pues, o sea, de que hagamos este ejercicio de evaluación que quizás no sea representativo porque, como decía Alfonso, es un universo enorme, sí va a ser importante el resultado de lo que salga porque, por ejemplo, va a dar fundamento a esta parte de mejores prácticas que queremos llegar, ¿no? Incluso estuvimos platicando, se los comparto, que en Argentina hace unos días se presentó un decreto
y este decreto habla sobre cómo el Fondo de Servicio Universal que tienen en Argentina se va a poder abrir a, pues digamos, a concurso para zonas populares e instituciones sin fines de lucro, ¿no? Por ejemplo, en Canadá existe esta iniciativa que se llama Conectando a los Canadienses, donde los canadienses, por medio de una asociación sin fines de lucro, organizaciones o diferentes instituciones representativas, acceden a un fondo en el que pues básicamente se financia la infraestructura, ¿no? Y eso es algo que no existe aquí en México y son prácticas que se hacen en diferentes países, no solamente en estos dos. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos en ese tipo de fondos y de financiamiento mucha posibilidad porque, por ejemplo, en el caso en el que quisiera, pues no sé, por ejemplo, aplicar ya sea la radio Tosepan o cualquier tipo de radios, podría ser un fondo que ofreciera el gobierno para mejorar la infraestructura, ¿no? Y acrecentar la infraestructura en estas zonas rurales y distantes. Esto es algo que ya está pasando en otros países, se nos hace, digamos, una buena práctica y, por ejemplo, la infraestructura no solamente tiene que correr por parte de las instituciones públicas. Sabemos que en algunas partes, en otros países, por ejemplo, en Inglaterra, los ciudadanos que construyen su propia infraestructura y construyen su propia fibra utilizan la fibra para transmitir, ¿no? Incluso hacen televisión por fibra. O sea, sirve también como medio de comunicación la fibra. Entonces, tener tu propia fibra también te sirve como medio indígena y como medio comunitario. A mí me encantaría que en México de repente ya existiera esta idea de que los medios tuvieran su propia fibra, ¿no? Entonces son como diferentes ideas que se van rebotando, diferentes estudios que también pues podemos compartir. Y iba a compartir una idea más, pero se me acaba de ir porque me estaban hablando por teléfono. Pero bueno, iba en general a pues eso de las mejores prácticas, sobre los resultados de este estudio. Bueno, sí, y también la importancia de contar con personas de CFE en esta conversación, ¿no? Porque acaba de salir una nota recientemente de que se le acaban de incrementar fondos a CFE para el próximo año. Entonces, ¿cómo se van a utilizar esos fondos? ¿Eso es algo que ya se sabe o no se sabe? Porque incluso de esos mismos fondos se podría canalizar cierto tipo de financiamiento para estos medios, ¿no? Y que los medios comunitarios se conecten por sí mismos justamente bajo este tipo de financiamiento o bajo este tipo de fondos. Son solamente ideas que han surgido y pues obviamente van a salir más a lo largo de pues cómo vaya avanzando la mesa. Entonces quería compartir esa información. Muchas gracias, Carla. Adelante, don Boni. Bueno, pero pues a mí primero quisiera también algo como entender. Hay medios indígenas comunitarios que están haciendo sus transmisiones comunidades y obviamente no están presentes aquí. Y se entiende también que estamos trabajando para que todos esos medios indígenas y comunitarios pues se entiendo, sean autónomos, sean libres y puedan seguir trabajando. Pero decía un compañero en la anterior sesión, pareciera que tengo que concesionar para que nunca me incauten mi equipo o me cierren mi estación. Mi pregunta ahí es un poco saber cómo se le va a hacer, porque igual son compañeras y compañeros que hacen una labor muy buena para nuestras comunidades, lo hacen en lengua con contenidos propios locales, pero ¿cómo vamos a hacer para que ellos participen? ¿Cuál sería para que, y siendo claro también, el temor es que siempre ha sido ese, saben que estoy transmitiendo y no estoy concesionada y tampoco estoy haciendo lo posible por concesionar, pero tampoco me interesa y cómo voy a terminar después de estas reuniones. Eso yo creo que también hay que perderlo de vista. Lo otro es, en cuanto a la infraestructura, pues igual con la participación anterior, nosotros aquí estamos hasta capacitando jóvenes para poder instalar redes inalámbricas, poder operar internet, poder operar intranet,
Estamos con TIC, con redes y otros compas, a base de diplomados, que se hace esfuerzo entre organizaciones, lograr tener más conocimiento del pueblo Mazahua y del Totonacú, y también el mestizo. Pero bueno, nos atoramos mucho en el momento ya sea de la concesión para una tecnología 4G que pueda ser operada la telefonía celular en el pueblo Mazahua, y no es tan fácil lograr una concesión. Estamos ahí luchando los compañeros en la parte jurídica, y eso cómo se puede resolver, cómo nos ayudarían. Sé que es tema legal, pero tiene que ver con la infraestructura, porque ya tenemos la infraestructura aparte del equipo, pero no podemos porque pues hay cuestiones ahí legales que como que no es posible pasarlas fácilmente. Y en el caso nuestro, de la Unión de Cooperativas TOSEPON, pues estamos en 29 municipios del estado de Puebla y en 5 del estado de Veracruz. En todas tenemos cooperativas locales que ahorita pues no se puede reunir, salvo unas cuantas personas por grupos solidarios. Decía la vez pasada que nosotros empezamos a incursionar en el tema de conectividad y infraestructura por los robos, los asaltos y hasta la privación ilegal o secuestro que se dio en su momento contra nuestra cooperativa financiera. Y entonces, ¿cómo le haces para que los que están en campo estemos conectados con ellos? Cuando llevan la pimienta, llevan el café, o el promotor cuando va a recoger el ahorro, va a entregar el crédito, que tiene que caminar, que tiene que ir en partes en camionetas pasajeras. Y por eso empezamos no solamente por el ámbito de la radio, de la comunicación, sino también por la seguridad comunitaria. Y hemos hecho esfuerzos de asambleas de información, hasta de comités de vigilancia, tratando de minimizar este riesgo. Pero creemos que, claro, la tecnología, ni la telefonía, ni la misma radio va a solucionar este otro problema social de concientización del ser humano sobre el respeto al trabajo comunitario. Sin embargo, creemos que estos medios de comunicación deben de colaborar mucho para esa concientización también, o para la seguridad. Entonces tenemos ahí pues algunas zonas que ya están en nuestras torres, pero decía también que pues la fibra óptica está a 90 kilómetros de aquí. Como decía el compañero anterior, ¿quién absorbe ese costo? ¿Cómo le hacemos? Las cooperativas locales, no sé, nosotros como unión de cooperativas, ¿cómo podemos aliarnos con otras organizaciones? ¿En qué contribuye el gobierno? Porque lo mínimo que queremos es tener ahorita a resolver el problema del Internet. Y no solo nosotros como medios de comunicación o con la parte donde operan, ya sea la institución nuestra financiera o la de producción orgánica de café, pimienta, miel, o la cooperativa de salud, sino cómo hacer esta comunicación, que los socios y las cooperativas locales tengan un buen Internet y realmente tengamos conectividad con todas las cooperativas locales de nuestras socios y socios. Ahí hay parte que ya estamos haciendo, y sí nos gustaría pues en todas partes eso, pues colaboremos juntos. Muchísimas gracias, don Boni. Saludos a Elizabeth Sánchez Oviedo, que nos está siguiendo en Facebook y nos hace una recomendación de incluir en el formulario las lenguas indígenas en las que se transmite, y le envía saludos a Jesús Astorga. Jesús ahorita contesta los saludos, y queremos pedirle nada más a Alfonso que quiera hacer una precisión sobre CFE, y ahorita le damos la palabra a Jesús. Adelante, Alfonso. Bueno, solo retomando lo que Carla decía hace un momento, y que también tiene que ver con varios de los comentarios que se virtieron aquí. Sí, comentarles que estamos muy conscientes que CFE Telecom sería, digamos, un participante indispensable en este grupo. Ya se hizo la invitación pertinente y estamos
trabajando para que se incorpore de la manera más ágil posible a este grupo, porque sí, evidentemente que cualquier, digamos, programa que se pretenda echar adelante, tenemos que tener muy clara cuál es la perspectiva, el punto de vista, qué programas se están llevando adelante y cómo nos podemos sumar a ellos. Entonces, yo, digamos, como parte del equipo coordinador de este proyecto, nos interesa mucho que se sumen lo más pronto posible, ponerlos en antecedentes de lo que se ha venido planteando aquí y esperaríamos que en la próxima reunión ya estuvieran incorporados. Y por otra parte, dado que nos acercamos, digamos que al final de esta sesión, creo que sería muy importante poder como que ir amarrando estos acuerdos en términos de todas las propuestas que se han ido presentando desde la retroalimentación que podría dar este grupo a el contenido del cuestionario, que se pudiera hacer llegar en un plazo, digamos, yo pensaría que tal vez de una semana, tanto en la manera en que está estructurado como Marta proponía tal vez agregarle una parte cualitativa que pudiera complementar la información que se pueda recoger, que se pueda hacer un ejercicio primero entre quienes están aquí participando de llenarlo para ver si realmente refleja lo que se puede, quienes operan las concesiones, la información que pueden vertir, y también poder ir planteando una estrategia de cómo se podría llegar a un mayor número de concesionarios por las distintas vías que aquí se han propuesto, y en paralelo también poder hacer llegar a la coordinación todos estos documentos o distintos tipos de información que pueden completar o complementar lo que ya la SCT tiene, empezando, por ejemplo, lo que Javier Jiménez de la Dirección General de Culturas Populares nos presentó y lo que la propia Gaby Velázquez de UNESCO nos decía que tienen, en fin, como que ir también aportando a los acervos de información que tiene este grupo, cualquier otra que pueda resultar relevante como para tener un mapeo cada vez lo más completo. Y en su momento, como les decía yo al inicio de mi participación, trataríamos de que en la siguiente sesión CFE Telecom Internet para Todos ya esté participando y tenga todos los antecedentes como para poder también ellos plantear cuál es su perspectiva y cuáles serían sus planteamientos para poder resolver todas estas inquietudes que se han venido planteando aquí. Muchas gracias, Alfonso. Adelante, Jesús. Gracias, Xochitl. Saludos también a Elizabeth. Mucho gusto. Creo que tenemos que llegar considero un punto de coincidencia, un poco respecto a lo que planteaba nuestro compañero de GEMPOG. Es importante, digamos, por un lado, no malinformar o no malinformarnos respecto a cómo se desarrollan las telecomunicaciones, los caminos carreteros. Es decir, probablemente lo que comentabas respecto a que si por ahí está pasando la fibra óptica o no tendría yo una respuesta concreta en ese sentido, pero es muy, muy difícil porque una fibra óptica necesita metros de distancia y ciertas condiciones para tener estabilidad, ¿no? Si bien su longitud pudiera permitir mayor distancia para cubrirlo digitalmente, no necesariamente. Entonces, creo que eso es importante nada más reflexionarlo, porque si probablemente lo que pudiera estar sucediendo en algunas regiones, particularmente donde se están construyendo carreteras, es que sí se están poniendo torres, ¿no? O puntos de distribución de señal de conectividad, pero esto necesariamente tiene que ver con los satélites. Y justo les compartí hace un momento en el grupo un mapa de satélites geoestacionarios con huellas en México.
Esto, digamos, es un estudio beta que publica el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que nos permite tener un poco más claro hacia dónde están, digamos, estas distribuciones de los empresarios, ¿no? De la gente que se dedica, como lo comentaba Alejandro, a las telecomunicaciones. Y necesariamente nos lleva a un punto que tiene que ver con la industria y el negocio, en donde, por supuesto, las comunidades minoritarias pues no encajamos porque no somos el público que ellos están buscando, no les damos suficiencia para sostener, ¿no? Digamos, esta infraestructura que ha sido muy costosa. Entonces, me parece que, no sé si ustedes coincidan, pero tendríamos que invitar necesariamente en algún punto a alguien encargado de las telecomunicaciones a nivel empresarial. Quiero decir que está la SCT, está el IFT, probablemente pudiera estar CFE o alguien de la Secretaría de Energía para el tema de la electricidad, pero necesariamente necesitaríamos tener aquí probablemente, no sé, se me ocurre así de bote pronto alguien de la Fundación Slim, que seguramente tienen que ver ellos mucho con el tema de telecomunicaciones, ¿no? No sé, Alejandro, tú eres un experto en esto también. No sé qué sugerencia podríamos tener para que nosotros como comunidades indígenas, como radios comunitarias indígenas, podamos tener este acceso pues lo más parejo posible, ¿no? Sabemos que es complicado por los costos de la tecnología, pero sí es importante tener esta claridad, ¿no? De qué podemos hacer como grupo y como comentaba, no necesariamente el Estado por sí solo tiene la capacidad y el alcance para resolver esta situación que por sí es muy compleja en nuestro país por las condiciones pues geográficas de muchas de las comunidades. Muchas gracias, Jesús. Adelante, Alejandro. Gracias. Justo como saben, la red está conformada entre 80 y 100 medios públicos, sociales, y evidentemente es una red donde pues están los federales, los estatales y los municipales. Entonces es una red plural, es una red donde independientemente de que los representantes de diversos estados y gobiernos participan, pues tiene un trabajo de años, de décadas, y ha logrado salirse de la dinámica política, lo cual eso le da a la red una parte muy relevante en términos de valor. Y la experiencia de la red con los medios públicos, como medios públicos, ha sido de mucho respeto con el IFT en cuanto a gestiones y trámites. Y evidentemente, pero creo que el IFT, tomando en cuenta relaciones con radios comunitarias e indígenas, podría dar apoyo especial a las radios indígenas. No vemos todavía esa diferenciación, esa facilidad del IFT en asesoría, en recursos, en descuentos, en implementación de equipo de infraestructura, que si bien los medios públicos y universitarios tendríamos un poco más de estabilidad, aunque la verdad el recurso es muy poco en términos de posibilidades. Y eso creo que ahí yo un poco menciono esto, ¿no? O sea, la red de medios públicos es una red muy importante, y creemos que requiere más reconocimiento. Esto, si bien no tiene que ver con esto, sí mucho de las autoridades, sobre todo federales, y la autoridad reguladora, principalmente la reguladora, pero también de los poderes, el mismo legislativo, porque si se tuviera más cobertura en los medios públicos y más recursos económicos, sería mucho más fácil hacer alianzas con los medios comunitarios y con las radios y medios comunitarios e indígenas. Se podría incluso dirigir recurso para que hubieran espacios que se abran, para que se enlacen las radios comunitarias. Los medios públicos compiten con los medios privados con muy poco wattaje, ¿sí? Hay estaciones de radio que tienen 1000 watts comparados con 100,000, ¿sí? Y comparemos, y de ahí las radios comunitarias. Además, los medios públicos son mucho más cercanos y sería mucho más fácil que trabajemos con las radios comunitarias e indígenas. Ahí hay una relación mucho más cercana. ¿Por qué? Porque hablamos de interés público, hablamos de pluralidad, hablamos de que independientemente de los debates que hay ahorita sobre códigos de ética y defensoría de audiencia, hay ciertos elementos de rigor vinculados con el pluralismo
independientemente de que quizás algunos pudieran tener menos rigor en profesionalismo que otros. Y creemos que hay zonas colindantes donde los medios públicos pueden unificarse con las radios sociales e indígenas y comunitarias. Creemos que existe la tecnología de canales multiplexados que pueden permitir cubrir mayor territorio si se unen y se utilizan las capacidades de los medios de concesión pública y social, y se puede explorar hasta, digamos, otros tipos de conexiones, ¿no? Por ejemplo, canales de multiprogramación que ya se tienen en los canales públicos, ahí sí ya digital, por supuesto, en este caso hablo de televisión, pero también, ¿sí?, algunos espacios que quizás no están siendo ocupados, y consideramos que en esta lógica algunos medios privados podrían verse interesados, es decir, simplemente se podría hacer el enlace y preguntarles, ¿no? Creemos que si en los medios públicos se les reconoce su trabajo, que muchas veces no es así, si en Aprende en Casa, este proyecto nuevo, los medios públicos tuvieran más cobertura, no habría necesidad de que el gobierno hubiera pagado a los medios privados, ¿no? Porque a final de cuentas los medios públicos hubieran tenido la capacidad de cubrir el Estado con algunos vicios que debemos reconocer. Y evidentemente, en esa lógica, lo último que yo diría es que creemos que en las antenas de los medios públicos, incluso de las radios públicas, como el caso de Radioeducación, que consideramos relevantísimo, que apoyó a Radio Violeta con su antena, podría apoyarse a las radios comunitarias e indígenas. Y evidentemente también consideramos que en las cabeceras municipales, en los centros sociales, en las escuelas y en las instalaciones de medios públicos, también desde ahí podría redirigirse la conectividad. Nos parece que si se hacen acuerdos entre la red, gobiernos federales, gobiernos estatales, siempre con asesorías independientes como la que estamos teniendo en este momento y de corte internacional, nosotros creemos. La red incluye siempre en sus eventos semestrales a 1 o 2 radios comunitarias, y la propuesta es que la red incluya ya de forma permanente a 1 o 2 radios para que conozcan a los demás. Y ahí termino, intercambio de contenidos. No es necesario que se dé más recurso, pero si hubiera más recurso para poder contratar más volumen de Internet, se podría compartir el Internet hacia zonas de difícil acceso, con la infraestructura que se tiene y con acuerdos relevantes. Y por último, algo que quizás podría sonar a una provocación, pero consideramos que a futuro tendría que pensarse en algo así como una Comisión Nacional de Internet, así como la Comisión Nacional de Electricidad, que pudiera proveer de Internet libre y gratuito, sobre todo a instituciones públicas, sobre todo a gobiernos locales, municipales, sobre todo a medios públicos, a medios comunitarios, y dejarle a las privadas y dejarle a los grandes conectores de Internet, a los grandes proveedores privados, pues la parte de empresas y casa habitación. Creemos que un proyecto a futuro sería valiosísimo, donde se le diera la importancia como comisión, como se le da a la Comisión Federal, evidentemente dependiente de la SCT en un inicio, pero creemos que eso tendría mucho más fuerza, no solo social, económica, sino también política. Sabemos que es algo que requiere muchas más cosas fuera de aquí, pero creemos que es una de las mejores soluciones, tomando en cuenta, digamos, que Internet, a final de cuentas, a pesar de que está en manos de privados, surgió pública de académicos, incluso de muchas organizaciones civiles, y ahorita está en manos de privados a nivel mundial, y creemos que, dado que ahí se debate ya casi muchos de los temas de interés público, debería de tomarse como elemento público, aún con las implicaciones políticas y económicas que podrían enfrentar con actores privados. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos por su participación. Nos estamos ya acercando casi al final de esta sesión, y quisiera preguntarle si hay algún comentario antes de que cerremos, si alguien más quiere hacer alguna adición, algún comentario.
¿Alguna otra recomendación para el documento que se presentó o para... adelante, Jesús. Nada más para complementar, Xochitl, compañeros, creo que hay experiencia, digamos, todos coincidimos en el sentido de la necesidad del reconocimiento del espectro dentro de nuestros territorios. Y en ese sentido, valdría la pena con la mesa de normatividad buscar que se designe parte del espectro satelital. Yo me refería en el chat a la banda KU, que posiblemente pudiera ser utilizada en algunas regiones, particularmente en aquellas que tienen mayores dificultades de conectividad. Sabemos que esto tampoco es una garantía, pues puede haber problemas de tormentas o de nubes o lo que sea, pero es una banda que de manera recurrente es utilizada por los compañeros de CEPROPIE, que son los que se encargan de los enlaces de televisión, ¿no? Y de envío de señales de audio para todo el asunto protocolario de gobierno. Entonces, considero que valdría la pena con la mesa de normatividad plantear este punto, es decir, que los pueblos y comunidades indígenas podamos tener el derecho de acceder a esta frecuencia para uso de la comunicación en nuestras comunidades. No sé cómo lo ven, me parece que eso sería importante e incluso solicitar apoyo también de los expertos de telecomunicaciones, de Alejandro, no recuerdo ahora el apellido de telecomunicaciones, que es el director de ingeniería del instituto, que podría orientar. Alejandro Navarrete. Alejandro Navarrete, así es. Entonces, no sé, eso dejarlo sobre la mesa para ver si lo podemos incluir como punto de acuerdo en la mesa de normatividad. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Alfonso, no sé si quieres hacer algún comentario. Bueno, solamente digamos, retomando lo que se planteó al inicio de la sesión, que se pudieran hacer llegar los comentarios a la coordinación en relación tanto al contenido del formulario como a la manera en que cualquiera de los participantes podría hacerlo llegar a distintos, digamos, ámbitos, ya sea regionales o por el tipo de organización en la que participan, y que estos comentarios se lo pudieran hacer llegar a la coordinación en un plazo, yo propondría que de 1 semana, para que dentro de 2 semanas que nos reunamos podamos tener ya un formulario ya más acabado y también una estrategia de cómo se aplicaría con distintos responsables y con un horizonte de tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo desahogar, me parece que es central el tema de CFE Telecom, que sí es indispensable que se incorpore a esta mesa y que participe a partir de la próxima reunión para que también pueda responder, dado que son muy claramente la institución federal encargada de hacer operativo este proyecto de conectividad, digamos, junto con la propia SCT que ya está participando en esta mesa. Entonces, creo que esos acuerdos se podrían, digamos, adoptar para que lleguemos a la reunión dentro de 15 días, ya con avances sustanciales, y también la otra parte que se había comentado, de hacer llegar a la coordinación cualquier tipo de información que complemente el diagnóstico que ya se estaría elaborando. Serían mis propuestas. Muchísimas gracias, Alfonso. Gaby, adelante. Gracias. Solamente solicitar estas propuestas de invitar a más personas en la medida en que las hacemos más puntuales y pues con claridad de quiénes participan o quiénes son los responsables, nos ayuda para poder enviar las convocatorias más pronto. También es importante que distingamos quiénes sí son actores relevantes o no. Por ejemplo, y entiendo muy bien a Jesús, pero Fundación Slim no tiene ningún mandato ni ningún trabajo en torno a desarrollar la conectividad. Ellos se dedican a hacer
capacitación, y enseñan inglés y matemáticas y cuestiones así, trabajan en torno a la empleabilidad, pero no, ya los hemos querido contactar. Entonces, en la medida en que sus recomendaciones sean más puntuales, nos ayudan mucho para poder contactarlos más rápido, sin dar tantas vueltas. Eso es, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Gaby. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario antes de que cerremos, ya estamos casi sobre el tiempo. ¿No? Muy bien, pues nos vamos con acuerdos y con tarea para la próxima sesión. Yo les agradezco muchísimo su participación, sobre todo en este día de asueto mexicano. Así que les agradezco mucho. Voy a parar ahora la transmisión y la grabación.